Compañeros, compañeras, por la candidatura Podemos para Todos, el candidato a secretario general del partido, Pablo Iglesias Turrión. Os tengo que hablar Gora Euskadi. Os tengo que hablar de mi candidatura a la Secretaría General de Podemos y por eso os voy a hablar de Irene Montero, de una psicóloga, de una valiente. Os tengo que hablar de mi candidatura a la Secretaría General de Podemos, por eso os voy a hablar de Vicent Navarro, uno de esos profesionales, un economista que a sus 80 años da un paso adelante para prestar sus servicios al cambio político en España. Os tengo que presentar mi candidatura a la Secretaría General y por eso os voy a hablar de Gloria Elizo, una abogada digna. Muchas gracias, Gloria. Os tengo que hablar de mi candidatura a la Secretaría General y por eso os quiero hablar de Pablo Echenique. Muchas gracias por todo lo que has hecho. Os tengo que hablar de mi candidatura a la Secretaría General y por eso os voy a hablar de Noelia Vera. Hemos vibrado con tus palabras, compañera. Os tengo que hablar de mi candidatura a la Secretaría General y por eso os quiero hablar de uno de esos abogados que estaba en los desahucios trabajando en la PA, Rafa Mayoral. Os tengo que hablar de mi candidatura, por eso os hablo de Sofía Castañón, poeta que nos ha conmovido con sus palabras. Os tengo que hablar de mi candidatura a la Secretaría General, por eso os voy a hablar de un militar de 4 estrellas del Ejército del Aire, Julio Rodríguez. Os tengo que hablar de mi candidatura a la Secretaría General, por eso os hablo de Yone Belarra, psicóloga navarra. Muchas gracias por defender los derechos humanos. Os tengo que hablar de mi candidatura y por eso os voy a hablar de un informático, de esos a los que Bertolt Brecht hubiera definido como los imprescindibles, Juanma del Olmo. Os tengo que hablar de una trabajadora leonesa, trabajadora social, Ana Marcello. Muchas gracias, compañero. Os tengo que hablar de Manolo Monereo, un antifranquista que supo lo que significaba la tortura en este país. Un honor estar a tu lado, compañero. Os tengo que hablar de mi candidatura a la Secretaría General, por eso os hablo de una historiadora. ¿Te acuerdas, Ana, dónde está la castellana? Ana Domínguez Rama. Os tengo que hablar de mi candidatura y por eso os hablo de un jornalero andaluz, Diego Cañamero.
Os tengo que hablar de mi candidatura y por eso os hablo de una filóloga, profesora de lengua de signos, el primer cargo público en el Parlamento español, en el Senado, una persona sorda, Pilar Lima. Os tengo que hablar de un currela con rastas de Canarias, Alberto Rodríguez. Os hablo de mi candidatura y os hablo de una ingeniera informática navarra, Idoia Villanueva. Os tengo que hablar de un economista que estuvo muchos años trabajando en América Latina, Chema Guijarro. Hablar de mi candidatura a la Secretaría General es hablar de muchos compañeros y compañeras. Hablar de Mary Pita, hablar de Javi Sánchez, hablar de Estefanía Torres, hablar de un entrenador de baloncesto llamado Guillén Carroza, hablar de una violonchelista llamada Belén Guerra, hablar de un médico llamado José Buitrón, de una politóloga Teresa Arévalo, de Dani de Frutos, economista, de Irene de Miguel, ingeniera agrónoma, ella sí sabe lo que es el mundo rural, de Ariel Jerez, ejemplo en la defensa de la memoria histórica, de Ana Castaño, de Pedro Enrubia, de Rita Bosao, la primera diputada afroespañola en el Parlamento. Hablar de mi candidatura a la Secretaría General es hablar de un guardia civil llamado Juan Antonio Delgado. A tus órdenes. Hablar de mi candidatura a la Secretaría General es hablar de un fotógrafo, Dani Gago, siempre trabajando en la sombra. Es hablar de militantes antifranquistas como Orencio Osuna, como Ángels Martínez. Es hablar de un economista escocés como Dennis Maguire, que muy pronto va a ser padre. Y hablar de esta candidatura es hablar de una de las personas que la cierra, una espartana de Coca-Cola, Gemma Gil, ponte en pie, por favor. Pero hablar, compañeros y compañeras, de mi proyecto para la Secretaría General es hablar también de Íñigo Errejón y de Miguel Urbán. Cuento con vosotros, compañeros. Es la tercera vez que subo a la tribuna. No me parece justo consumir más tiempo. Solamente un mensaje. A partir del día 13, ¡unidad! Bueno, compañeros, compañeras, aquí acaba la mañana. La mañana. Os esperamos puntualmente a las 4:25 esta tarde. Para los tempraneros a las 4 habrá una sorpresa. Así que nada, un verdadero placer. Nos vemos a las 4. Acordad que podéis votar. Podéis ir a votar ahora mientras coméis. Ahora mismo, votaciones ahora. En el hall de la Sur, las votaciones para los candidatos de los círculos al Consejo Ciudadano Estatal. Hasta ahora, luego nos vemos.